Me tocó el papel de moderar esta mesa de discusión y primero quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa, que son el doctor Licción Ávila del Centro Nacional de Huracanes. El doctor Juan Cervantes Pérez, director del Centro de Ciencias de la Tierra. Al licenciado Federico Acevedo Rosas, de la Secretaría de Protección Civil, Gobierno del Estado de Veracruz. Y al presidente de la OMAC, que distingue a la Universidad Veracruzana al permitir que se desarrolle el Congreso aquí, el maestro Leodegario Sansón Reyes. Asimismo, a la doctora Carolina Ochoa Martínez, quien es la organizadora de esta mesa y que nos va a facilitar el proceso de relatoría de la mesa de discusión. Y finalmente yo soy su servidor, soy el doctor Carlos Welch, que me toca intentar articular un discurso aquí entre estos expertos y proponer o intentar llegar a alguna conclusión en relación a las estrategias de comunicación, la relación con la comunicación y todos estos temas que ocupan en la OMAC. Entonces, como primer asunto del día, gracias, de esta mesa es que si fue casualidad o no que el Congreso de la OMAC sea temático, porque solo hay que ver el tiempo que tiene Jalapa el día de hoy y cómo empiezan los trabajos. Entonces, vamos a dar un par de minutos para que cada uno de ellos haga esa introducción en relación a si el pronóstico, tal como estaba previsto, cumple o no su función delante de la sociedad. Entonces, le damos la palabra al doctor Juan Cervantes. Muchas gracias. Casualmente, en otras ocasiones que el Congreso Nacional de Meteorología se ha desarrollado en el estado de Veracruz, hemos tenido condiciones muy similares. Es típico de la época que tengamos la presencia de frentes fríos. En particular y ya lo comentarán seguramente los demás colegas, ha sido un frente intenso. De hecho, la Universidad Veracruzana suspendió actividades en los campus de la zona costera por, en este caso, el riesgo que existe por el viento. Entonces, siempre tratando de prevenir, en este caso en particular la Universidad Veracruzana se preocupa por la integridad física de sus alumnos, así que la rectora toma esta decisión con base en la información procedente de las diversas dependencias oficiales y pues creo que simplemente se cumple el hecho de que estamos en la temporada de los frentes fríos y permite entonces que prevengamos o tratemos de prevenir algún accidente que pueda ocurrir para nuestros alumnos y para la sociedad en general. Gracias, doctor Juan. Doctor Nixon, por favor. Parece que ese es un problema universal. Yo participo más en las reuniones de la Sociedad Meteorológica Americana y obviamente cuando usted pone muchos meteorólogos juntos, además de haber muchos pronósticos, además de todo el mundo tener una opinión, siempre tenemos tiempo severo, hielo cuando lo tuvimos en San Antonio, inundaciones cuando fue en Los Ángeles y hasta muchas veces hemos tenido hasta un huracán de amenaza. Así que yo creo que la lección es que hay que tener mucho cuidado cuando ponemos meteorólogos juntos. Gracias. Doctor, maestro Leodegario, por favor. Sí. Los pronósticos siempre han sido difíciles y cada vez nos exigen más, la sociedad exige un poco más en cuestión de exactitud en los pronósticos y ya no solamente quieren saber si en el día va a llover o va a estar soleado, sino a qué hora va a estar soleado, a qué hora va a llover y creo que también la industria, las aplicaciones distintas que se están dando en la meteorología nos exigen cada vez a los meteorólogos dar ese tipo de información muy puntual. Sin embargo, como expertos sabemos que eso es muy difícil de realizar. Los modelos numéricos aún no son capaces de decirnos exactamente los horarios. No es como las películas de ciencia ficción que dicen en un minuto va a caer una tormenta y cae la tormenta, ¿no? Todavía no tenemos esa
capacidad de exactitud. Sin embargo, yo creo que poco a poco los pronósticos han sido más correctos en el sentido de la intensidad del fenómeno, en el sentido de tal vez los horarios que se pronostican. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Eso es, creo que, el inicio que podría dar. Gracias. Y ahora, maestro Acevedo, si eres tan gentil. Sí, gracias. Buena tarde para todos. Pues yo más que nada orgulloso de ser de la Universidad Veracruzana, de contar con un equipo egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Atmosféricas que trabaja para una dependencia gubernamental estatal, como es el gobierno del Estado de Veracruz, y que a lo largo de 10 años hemos estado trabajando pues mucho, de tal forma que creo, sin temor a equivocarnos, que hemos hecho una labor buena, de tal suerte que prácticamente todos los medios de comunicación nos conocen, son los que nos buscan. Hemos hecho que se integre el Comité de Meteorología del Estado de Veracruz, donde participa la CONAGUA, donde participa la Universidad Veracruzana, donde participa la Secretaría de Marina, obviamente los meteorólogos, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ese comité de meteorología, cada semana lo iremos platicando, pero cada semana tenemos una reunión precisamente con los medios de comunicación para darles a conocer, más allá de un pronóstico, todo lo que tenga que ver con las ciencias atmosféricas en ese momento de interés para la sociedad. Hablando del pronóstico del día de hoy, pues estamos satisfechos. Nosotros tenemos un alertamiento temprano llamado alerta gris. Se emitió en días pasados, se reunió el Comité de Emergencias de Protección Civil, porque veíamos que el evento del norte iba a ser lo suficientemente intenso como para generar problemas principalmente a los municipios costeros. Esto se está dando, ya nos han reportado rachas de 110 kilómetros por hora allá en el puerto de Veracruz, sigue el evento fuerte, hemos tenido lluvias muy fuertes. Y aquí en Jalapa tuvimos norte durante la madrugada, algunos de ustedes se dieron cuenta, entonces creemos que este pronóstico, pues afortunadamente para nosotros, se está dando. Obviamente nos apoyamos de diversas otras fuentes, por ejemplo, vemos si Miami nos da un viento de galerna o un viento de tormenta, que en este caso lo dieron de tormenta. Por eso también nosotros teníamos una mayor confianza de que este evento tenía que tomarse toda la importancia suficiente para que toda la población pues estuviera enterada. Muy bien, muchísimas gracias, Federico. Bien, esta parte introductoria era para que más o menos fuéramos viendo. Ahora vienen preguntas específicas. Después de esta ronda de preguntas específicas puede haber intervención del público con una o dos preguntas. Esto es para que se mojen ustedes como expertos y digan si realmente, ¿por qué no hay un noviazgo con los medios y la meteorología? ¿Por qué se desconfían los medios de información? El único noviazgo que conozco en la República Mexicana es el que tienen los medios de comunicación con Protección Civil de Veracruz y en particular con Federico Acevedo. Porque vienen los medios cada semana, se sientan juntos, se toman hasta un café y él les explica y los medios escuchan. Pero no en todo el país ocurre así y no en todo el mundo ocurre así. Entonces la pregunta es, ¿el pronóstico es una herramienta para la toma de decisiones o no lo es? Entonces, doctor Juan, empezamos con usted. Gracias. Sí, desde luego el pronóstico es una herramienta. En el caso de los medios de comunicación, dependiendo creo yo, desde luego de su función, desde su estructura incluso, su finalidad está dirigido hacia la población. Para una persona que tiene que tomar una decisión, tendrá que tomar información lo más precisa posible, lo más adecuada para las zonas, de tal forma que no la puede obtener necesariamente a través de un medio de comunicación. Entonces, lamentablemente sí, en muchos casos el público sigue haciendo un poquito de
pues no de mofa, pero sí se sigue burlando de que el pronóstico falló. Y existe esa desconfianza, pero yo pienso que más que nada en este caso es por un poquito la ignorancia, la interpretación que se le puede dar. Si un pronóstico dice lluvias aisladas en determinada ciudad y no llueve en una parte de la ciudad, pues la persona dice falló, aquí no llovió. Mientras que en la parte donde sí llovió, evidentemente la persona dirá, bueno, aquí sí llovió, por lo tanto el pronóstico fue acertado. Entonces, creo que los papeles o el papel que tienen que jugar los medios de comunicación va a estar dirigido principalmente a la población, más que a una toma de decisión por las personas que lo tienen que hacer. Gracias, doctor Juan. Doctor Nixon, por favor. Yo les voy a hacer un comentario que algunos colegas míos que están ahí se deben recordar. Yo tenía un amigo meteorólogo hace muchos años que me decía que la diferencia entre el meteorólogo y el médico era que al médico se le moría el paciente y solamente se enteraba la familia que se murió el paciente. Y cuando usted dice que es meteorólogo, que va a llover y no llueve, son millones de personas diciéndole se equivocó, no solo la familia. Pero, comentando, yo necesito de los medios de comunicación, porque yo no puedo, y estoy refiriéndome ahora no a México, a los Estados Unidos, yo no puedo llegar a cada casa como llegan los medios de comunicación, y es mi mejor interés que los medios de comunicación hagan un trabajo excelente. ¿Cómo lo logramos? En el Centro de Huracanes tenemos seminarios, tenemos workshops en que los medios de comunicación todos vienen y todos juntos cómo lograr de llevar la mejor información a la población. Y el dinero que se está gastando en este mundo hoy en día, al menos, en Estados Unidos, es cómo lograr una mejor comunicación. Los pronósticos en sí son buenos. Lo que es malo es cómo llevar ese mensaje a la población. Y estamos luchando muy fuerte todos para poder llegar ese mensaje a la población correctamente. Muchísimas gracias. Maestro Ledegario, por favor. Sí, gracias. Definitivamente el pronóstico es una herramienta para la toma de decisiones. Y no solamente para la toma de decisiones en protección civil. Es una herramienta de toma de decisiones económica. Se toman decisiones a nivel de economía de un país basados en pronósticos a largo plazo. Que si bien muchos a veces estamos en desacuerdo que se den pronósticos tan a largo plazo, definitivamente los países lo están utilizando. Se toman decisiones a corto plazo ahorita con la parte de energía. Se toman decisiones a muy corto plazo en horas de lo que se va a comprar, lo que se va a vender de energía. Se toman decisiones en la industria privada, por ejemplo, helados, refrescos. Se toman decisiones de ventas. Definitivamente es una herramienta indispensable el pronóstico para la toma de decisiones. Claro, la más importante, por ser un valor incalculable, la vida humana, pues es protección civil, es la que vemos que la utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Porque estamos inmersos dentro del océano atmosférico y eso pues estamos expuestos a todos los riesgos que con ello llevan los fenómenos hidrometeorológicos. Pero aquí, claro que es importante destacar que los medios de comunicación pues son el principal medio para que esa información llegue a la gente y que llegue de la mejor manera. Por lo tanto, los medios de comunicación deben tener una preparación para poder emitir estos pronósticos. En años pasados la OMAC participó en algunos cursos para personas que dan el pronóstico en radio y televisión. Sin embargo, pues cuestiones a lo mejor de que los medios de comunicación se creían independientes o creen independientes a todo esto, no se dio una continuidad como debe hacerse. Pero como organización tenemos que llevar esta preparación
a los medios de comunicación, a las personas que están involucradas en meteorología y que quieran dedicarse a la difusión. Yo creo que es indispensable poner una materia en estas escuelas para que le den cabida a esas personas que van a posteriormente dar esa información al público. Gracias. Maestro Acevedo, si es tan gentil. Sí. Pues ya lo dijo el maestro Leo. Protección Civil, por supuesto que debe de considerar el pronóstico del tiempo y las alertas para la toma de decisiones. Y yo creo que en el caso particular del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, el gobierno del estado no se equivocó. Tiene ahí al grupo de meteorólogos que precisamente emiten los alertamientos cuando son necesarios, y un ejemplo es lo que estamos viviendo el día de hoy. Con el alertamiento, bueno, hay protocolos, ¿no? Si el área de meteorología observa que hay una situación adversa para la población veracruzana, pues entonces emite su alertamiento, pero también solicita que se convoque a lo que se llama el Comité de Emergencias de Protección Civil, donde participan todas las dependencias federales y estatales para que cada uno de ellos pues atienda la contingencia en el ámbito que le corresponde. En este caso en particular, y ya ha habido otros, el pasado día viernes se reunió el Comité de Emergencias después de que nosotros solicitamos que lo hicieran porque veíamos que esta situación se podía ver complicada. El resultado es de que el gobierno del estado, a través de la Secretaría y lógicamente con la aprobación del señor gobernador, que no es muy, no trata de que no se suspendan clases porque es algo complicado en realidad la suspensión de clases, pero bueno, se decidió que se hiciera la suspensión o que se diera la suspensión de clases para los municipios costeros. Y creo que fue una buena decisión porque ya se reportan afectaciones, sobre todo en las urbes más grandes como es Veracruz, Boca del Río. Afortunadamente no hay ningún daño a personas, pero ya hemos tenido en otras ocasiones lamentables personas afectadas, ya sea porque les cayó una rama, porque les cayó, no sé, un árbol a un automóvil con la persona adentro, en fin, muchas situaciones que en realidad son de peligro. Entonces, aquí es donde nosotros, pues, prácticamente debemos de estar, pues, diríamos que ser, o más bien ser los responsables de cuándo sí, cuándo no, hacer que las autoridades, pues, tomen esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, repito, el gobierno del estado, en su tiempo, cuando se creó el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, no se equivocó precisamente en crearlo, en tener este grupo de meteorólogos veracruzanos, o bueno, universitarios, y bueno, estar haciendo el trabajo que estamos haciendo actualmente. Bien, muchísimas gracias. Para cerrar esta primera, un par de preguntas de la audiencia hacia los... Tenemos dos preguntas, el compañero, y después, si son tan gentiles de presentarse, nombre, institución o lugar donde provengan. Bueno, Arturo Arellano de Calor Político. Arturo Arellano del Calor Político, sería en específico para el doctor Ávila, en el sentido que unos días antes de que llegara un huracán a Carolina del Norte se difundieron las imágenes, los alertamientos, la previsión o el pronóstico, pero sin embargo las imágenes también transmitieron que sus conciudadanos no son muy responsables en el sentido de hacer caso a esos alertamientos, como ocurre aquí en el estado de Veracruz, que se les toma al pie de la letra. Si preguntarle si usted considera que eso es una falla de los medios o sea una falta de cultura de la prevención como la que existe aquí. Gracias. La otra pregunta, de una vez, para que contesten. No, porque yo voy a hacer un comentario. Ah, entonces adelante, por favor. Bueno, ya que la pregunta fue dirigida a mí, Estados Unidos no es diferente a todos los países. Usted tiene un gran número de personas que no quieren obedecer las leyes, no quieren dejar sus casas, no quieren evacuar, y nosotros no podemos, pero después sí llaman para que los vengan a recoger, que no tienen el agua aquí, pero eso son cosas que no es culpa.
yo le aconsejaría a esas personas que obedezca lo que le dicen sus oficiales locales, pero no los puedo, no tengo una manera de hacerlo, pero no es culpa de los meteorólogos, no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa es simplemente que tenemos que seguir trabajando constantemente para poder lograr que las personas escuchen a los oficiales locales, que son los que tienen la mejor información. Pero eso no es solo en Estados Unidos, ocurre en México y ocurre en el mundo entero. Las personas, por cualquier razón, por el motivo que tengan, muchas veces, un % pequeño, obviamente, que eso sí les digo ahora, los medios de comunicación no le cuentan los que sí se fueron, les cuentan los que no se fueron. Esa es la parte, el defecto que yo veo. Siempre la parte mala para tener rating. Pero hay un 90% que sí se fue. Hay un 90% que sí. Pero eso va a ocurrir siempre. Muchas gracias. Pasamos al comentario breve, por favor. Sí, yo voy a hacer un comentario. Estoy obligado a hacer un comentario. Doctor Ángel Meulener, meteorólogo, presentador de Tiempo en Televisa, Canal 4, Guadalajara, Jalisco, desde hace 20 años, y quiero hacer un comentario sobre este tema. Precisamente yo mañana tengo entre mi ponencia, trata de los diferentes tipos de pronósticos del tiempo, su utilidad y habilidades. Pero como ya están tocando el tema, no voy a hablar de lo que voy a hablar mañana, pero sí voy a hablar rápidamente un comentario. El problema no son los medios. El problema es la forma en que nosotros le comunicamos a los medios la información. Hoy por la mañana, temprano, puse Milenio, que es lo que se podía ver aquí en el hotel, allá en el hotel, y apareció una persona dando el pronóstico del tiempo, un hombre, no una chica bella. Un hombre que al parecer sabe de meteorología. Y este señor estuvo, lo conté por el reloj, hablando 10 minutos del pronóstico del tiempo. Ya cuando él terminó, yo no sabía qué había dicho al principio. Y esa es la gran problemática que tenemos. Señores, a los medios hay que darle la información clara y concisa, atendiendo al pronóstico que vas a dar. Si es un pronóstico para la comunidad, nosotros tenemos que decirle a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestros hijos, qué va a pasar. Si va a haber frío, si va a haber calor, si viene un ciclón tropical, si va a llover, si no va a llover. Punto. Eso es lo que la gente necesita. Pero si nosotros nos enfrascamos, y eso lo he tenido yo que martillar en Guadalajara con las otras personas que no saben meteorología, que por su belleza la ponen en la televisión, y que leen el pronóstico del SMN, señores, si ellas o ellos no saben lo que es una vaguada, no lo digas. Si no saben lo que es una corriente en chorro, no lo digas. Porque eso no lo sabe mi mamá, que en paz descanse, no lo sabe nadie. Dile a la gente el efecto. Vas a tener lluvia hoy, vas a tener frío hoy, vas a tener frío mañana. Y punto. Porque si no, confundes a las personas y confundes a los medios. O sea que hay que ser claro y conciso. Esa es una lucha que tenemos los meteorólogos de hace muchos años. Muchos años. Y el otro problema es no tener profesionales en los medios para comunicar la información meteorológica. Y buscar nada más que la faldita bonita, las nalguitas bonitas. Eso no se puede hacer. Y eso es lamentable aquí en nuestro país. Nuestro país, porque soy mexicano por convicción, aunque hable como cubano. Muchísimas gracias, eso es doctor. lamentable. Y eso tiene que serlo la OMAC. Tenemos que ir a buscar que se profesionalicen las personas que aparecen en el radio, en la televisión. Hasta que no logremos eso, vamos a seguir con los mismos problemas. Muchísimas gracias. Daremos tiempo en la segunda, va la segunda ronda y ahorita le damos la voz. La segunda ronda tiene que ver
justo con lo que terminó el doctor, que es ¿de quién es responsabilidad el mensaje que se va a transmitir? ¿Del meteorólogo que construye y que tiene la herramienta y la técnica? ¿O de los medios de comunicación que son los expertos en transmitir de mejor manera el mensaje? Es decir, a lo mejor hay que hacer meteorólogos que sepan de comunicación o comunicadores que sepan de meteorología. ¿Qué creen ustedes? Por favor, doctor Juan. Claro, bueno, aquí es un poco comentarles mi experiencia, precisamente gracias a Radio Televisión de Veracruz, que desde principios de los 90 nos buscó. Yo trabajaba en la Comisión Nacional del Agua, se dieron las condiciones, yo no iba a estar originalmente en la sección del estado del tiempo, pero se empezó a fomentar y darle la seriedad al pronóstico del tiempo. Ahora ya en la Universidad Veracruzana, en particular con el apoyo de Televisión Universitaria, se ha visto la necesidad de que los jóvenes de la licenciatura adquieran experiencia. No hay una materia como tal todavía, pero sí se está induciendo a los muchachos a que vayan, practiquen, se paren frente a una cámara, pierdan el miedo. Incluso, afortunadamente, el colega de Televisión Universitaria tiene visión, ha contratado a una persona ha pedido a una persona de la Facultad de Teatro que les enseñe el manejo de voz, el manejo corporal, de tal forma que al menos en la formación de los jóvenes de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas se trata de darles herramientas para que se desempeñen ante un medio de comunicación, en particular, en este caso, la televisión. Gracias. Maestro Ledegario, si es usted tan gentil, ahorita le damos la voz al doctor que seguro va a decir algo. Muy bien. Bueno, primero comentar, ¿quién es el responsable de dar esta información, darle seguimiento? Indudablemente es el meteorólogo, es el servicio meteorológico, es la oficina de meteorología, Protección Civil con su oficina de meteorología. Ellos son los indicados para darle este seguimiento. Ahora, ¿quién va a difundir esto? Pues obviamente tiene que ser a través de los medios de comunicación, en los cuales el comunicador, por un lado, podemos decir que debería tener los conocimientos para dar esa información, pero por otro lado podemos decir, mejor un meteorólogo que tenga los conocimientos para dar esa información lo más claramente posible. Yo creo que ambas carreras, comunicador y meteorólogo, son ámbitos diferentes, o es una carrera muy importante cada una de ellos, pero tenemos que conjuntar, de alguna manera tenemos que conjuntar estos conocimientos. No solamente uno como meteorólogo, como una anécdota, también estuve algunos años en el Servicio Meteorológico Nacional y nos pedían dar el pronóstico por teléfono, nos hablan por teléfono y dar el pronóstico por teléfono. Uno como meteorólogo, en aquellos tiempos, tenía pocos años de ejercer la profesión, pues creía que uno podía dar una comunicación o ser comunicador de radio o televisión de forma muy fácil y daba el pronóstico prácticamente como lo escribía el boletín, ¿no? Trataba de decir las cosas como decía ahí, que la vaguada, que la baja presión intensa, que la alta presión dinámica, etcétera, muchos términos meteorológicos que yo hasta ahora sé que ni siquiera entendían qué era, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que tener respeto de las profesiones. Y segundo lugar, si hay un comunicador que quiere involucrarse en dar el pronóstico, y necesariamente debe tener una formación para dar ese pronóstico. Claro, no va a llegar a ser el profesionista meteorólogo, pero sí las bases necesarias para dar ese pronóstico lo más conciso. Y si es un meteorólogo el que quiere involucrarse en dar esa información en radio y televisión, pues también tiene que tomar las bases de comunicador, que no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Entonces yo creo que teniendo en cuenta que el respeto a las profesiones, podemos ir ya sea un comunicador con bases meteorológicas o un meteorólogo con bases de comunicación. Eso creo que es lo más importante que debemos tomar en cuenta para que podamos avanzar y desde luego tiene que ser normado. Creo que la UMAC puede ir en ese camino de normar estas actividades y también
con la propuesta de crear un colegio de meteorólogos, de subir la OMAC, subirla al nivel de colegio, también nos puede servir para tener una normatividad ante la SEP, ante diferentes instancias que den las habilidades de capacidades al comunicador o al meteorólogo en su caso. Muchísimas gracias, muy bien. Ahora sí, doctor. Creo que ahora voy a hablar un poquito más. Sí, Pero sí, lo primero que siempre le voy a suyo. decir es que es un deber de todos, no solo del meteorólogo o del colega de la televisión, pero es un deber de todos de que ese mensaje le llegue claro a la población. Obviamente hay varios tipos de mensajes. Por ejemplo, nosotros en el Centro Nacional de Huracanes tenemos cierto tipo de información que va a los diferentes servicios meteorológicos, para que esos servicios está en el lenguaje que está puesto para los servicios meteorológicos, donde se supone que sean meteorólogos expertos que entienden ese idioma. Pero está el mensaje que va el directo a la población, que como bien dijo Ángel, a nadie le importa si es una vaguada, si es lo que sea. Muchas personas cometen el error para demostrarse que saben y que son, pero eso es lo que estás perdiendo su tiempo, porque al final la persona no le interesa. Y otro problema es que yo he comentado mucho en Estados Unidos y es un error, y cuando yo me refiero a Estados Unidos, no me estoy refiriendo a México, porque no vivo aquí, no sé cómo funciona la televisión, pero ya eso ha cambiado un poco. Pero yo siempre digo que para destupir un inodoro en los Estados Unidos le obligan a una persona a tener una licencia y pasar un curso. Y en las televisiones hispanas, en televisión, no le piden ni siquiera un curso. Y eso ha cambiado. Y eso ha cambiado porque han venido muchos muchachos nuevos que se han graduado, que están certificados por la Sociedad Meteorológica Americana, y eso es muy importante. Un ejemplo es el sobrino de Ángel, que él es uno de los mejores meteorólogos y su gran virtud no es pararse en la televisión y demostrar cuántos cursos de meteorología él dio, sino lo que la abuelita quiere saber, si va a llover o no va a llover. Y eso es lo más importante aquí. Y es un deber de todos. El mensaje que ha hecho el Centro de Huracanes, el mensaje que da la televisión, y bueno, y la población que también tiene que poner de su parte y tener educación. Y es trabajo de nosotros que la población aprenda. En foros como estos. Gracias. Maestro Acevedo, por favor. Bueno, por donde inicio. Para un servidor, hace ya 21 años, por necesidad, empecé a transmitir el pronóstico del tiempo vía radio. Obviamente me fue complicado, obviamente tenía yo que buscar la forma de llegar a la población para que me entendiera. Y después, a lo largo de todos estos años, pues en resumen les digo que el grupo que está en la Secretaría, tal vez todavía no lo hacemos bien, incluso a pesar de los 21 años que su servidor tiene en esto, de los medios, no tanto de meteorólogo, tal vez no lo hacemos bien, pero atendemos aproximadamente 25 llamadas diarias de los medios de comunicación y todos los muchachos. Al inicio, obviamente, les costó trabajo, pero ya los escucho y creo que ya tienen una fluidez para decir lo que la gente quiere escuchar, por principio de cuentas. Por otra parte, yo siempre he pensado que sí, a la gente le interesa saber si va a llover o no va a llover, porque va a lavar o no va a lavar, o porque las actividades que van a tener, pero también creo que es necesario que vayan conociendo diferentes fenómenos, y no me van a dejar mentir los medios de comunicación, que afortunadamente las ruedas de prensa que tenemos cada viernes las utilizamos precisamente para eso, para explicarles lo que es una vaguada, lo que es algún otro fenómeno, para que vayan entendiendo cuando la escuchen a qué nos estamos refiriendo. O sea, tratamos de hacer también
una cultura meteorológica en ese sentido. Es un poco complicado. Yo llevo años tratando de que las personas me entiendan que es una vaguada desde hace, pues no sé, los 20 años, desde que empecé allá en Veracruz, tratando de explicarles lo que es una vaguada y todavía mucha gente no lo entiende. Pero creo que debemos de seguir en ese sentido. Y finalmente, pues, ¿quién debe dar el pronóstico? Pues yo creo que una persona, pues ya lo dijeron aquí, una persona híbrida. Una persona que si bien es comunicadora, pues se capacite en meteorología para que afortunadamente tiene la forma de expresarse, la forma de decir las cosas ante una cámara, pero lo diga bien. O en el caso de nosotros, que ya lo intentamos a través también de Radio Televisión de Veracruz, salir al aire, lo estuvimos haciendo por un tiempo, pues tratar de encontrar esa forma de expresarnos ante los medios de comunicación, pero eso obviamente necesitamos una capacitación. Entonces para mí sería bueno que pues aquí la organización pues viera también eso de que las personas que van a dar el pronóstico, ya sea que tuvieran, si fueran comunicadores, una preparación en meteorología pues básica, y el que fuera meteorólogo, pues que tuviera una preparación en cuanto a cómo enfrentarse a los medios de comunicación. Eso es lo que yo veo. Creo que ya lo hemos platicado ya desde hace algunos años sobre esto, de que no nos gusta a veces precisamente ver a esos presentadores que nada más son contratados, y es difícil que las empresas obviamente cambien ¿cómo decirlo? Esa forma, ¿no?, de presentar el tiempo, pero pues yo creo que tenemos como meteorólogos de seguir insistiendo, porque luego hasta pues, nos hacen quedar mal, ¿no?, como meteorólogos. Muy bien, muchísimas gracias. 2 intervenciones breves más. Por ahí había una y alguien más. 2, ahí tenemos 2. Por favor, si nos ayudan con el micrófono, mientras les pasan el micrófono. Si quieren empezar por ahí atrás, está bien, y ahorita pasamos el micrófono al frente. Gracias. Nada más se presentan, por favor. Sí, mire, soy la doctora Alejandra Pacheco. He trabajado en el Instituto Nacional de Antropología y ahora soy asesora de un proyecto justamente con una red de estaciones climáticas en la zona de los Tuxtlas, donde participa la universidad, participan organizaciones de la sociedad civil, ¿no? La pregunta es muy concreta. Me parece muy valioso, vamos a hacer el esfuerzo de establecer la comunicación en escenarios de riesgo, pero creo, y se los planteo también como una interrogante, si no estaríamos necesitando un otro nivel de escala entre lo que serían las comunicaciones vía radial y comunicación vía televisión, y la preparación de las comunidades, junto podría ser a través de algún acuerdo con los jóvenes climatólogos y meteorólogos, pero que capacitaran a las comunidades para que estén en condiciones de poder interpretar mejor y de manera más eficiente esos partes que se dan, esos diagnósticos que se realizan, porque en una encuesta que hicimos de 520 evaluaciones de encuestas y de trabajo de campo, lo que salió fue que se valoraba mucho los partes meteorológicos, pero eran incomprensibles o difíciles de seguir, y necesitaban también un apoyo para la interpretación local, ajustada, aterrizada. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Quiere intervenir ahora o deja que...? ¿Sí? ¿Ahora? Entonces, si me hace el favor de pasar el micrófono al compañero aquí adelante. Doctor Omar García, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Precisamente el tópico que iba a tocar muy breve está relacionado con lo que ella habló. La meteorología tiene mucho de física, mucho de matemática, la física, la matemática, la misma solución en cualquier parte del mundo, pero la comunicación no es así. Es diferente en cualquier lugar del mundo. Cervantes mencionó una palabra, aislados chubascos, aisladas lluvias. Hemos hecho encuestas para saber qué entiende la población por aislado, o pensamos que como nosotros lo sabemos ya es suficiente y todo el mundo entiende lo mismo por aislado y que sabe cuál es la diferencia entre aislado y disperso y alguno. Cuando usted hace una encuesta hay que retroalimentarse de la encuesta, no pensar que yo soy el que lo sé todo. El comunicador tiene que estar
va en el camión y estar oyendo a las personas y retroalimentarse de eso para lograr al otro día una mejor comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes que quiera dar respuesta a los dos cuestionamientos? Ok. El doctor Juan, maestro Lodegario. Bueno, sí, claro que sí. Efectivamente, con relación a lo que comenta la doctora, pues hay muchos grupos que tienen que ser incluidos, ¿no? El pronóstico se tiene que dar incluso en náhuatl o en la lengua nativa. Hay mucha gente que, si le es incomprensible en español, pues todavía traducirlo seguramente representa todo un reto. Efectivamente, por otra parte, el ámbito radial es muy diferente al ámbito de la televisión. Todavía en radio el reto es mayor, hacer que la gente imagine qué es lo que va a pasar cuando se le da el pronóstico, de tal forma que tenemos que trabajar todavía mucho en esos dos aspectos. Aun cuando no va a ser lo mismo, estamos trabajando con los muchachos en cuestiones de televisión, tendremos que trabajar también efectivamente en cuestiones de pronósticos específicos para la radio, que es un medio importantísimo, desde luego. Gracias, doctor Juan. Maestro Lodegario, perdón, y después le damos. Cerramos, para los cuatro van a intervenir, no se preocupen. Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar es que hay varias personas que se dedican por hobby, de alguna manera, por asistencia, por ayudar a la comunidad a tomar los pronósticos del servicio meteorológico o de un medio, los traducen y vía local lo están transmitiendo hacia algunas comunidades. Sin embargo, estos como les digo, lo hacen por hobby, lo hacen en forma particular. Muchas veces ahí en Oaxaca y Chiapas me llaman, en particular me habían llamado a mí cuando estaba en el servicio meteorológico, después en los primeros años de CFE, y nos pedían precisamente el pronóstico para esas zonas y después ellos lo traducían a sus comunidades. Sin embargo, no está institucionalizado. Debemos institucionalizar esas transmisiones a esos municipios, y creo que es algo que se comunicó hace algunos años con el actual coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, que es el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Se le planteó ese problema y pues quedaron de que iban a ver cómo se podría implementar en algunas comunidades. Sin embargo, hasta la fecha no tengo ningún conocimiento de que se esté avanzando en ese proyecto. Yo creo que sería muy bueno establecer algún convenio a través con estos grupos de ciencias sociales, que es lo que saben dónde están esas comunidades que le está faltando esa información, y establecer un proyecto con CONACYT. Ahorita los proyectos con CONACYT están muy abiertos a este tipo de actividades, en los cuales se podría establecer un proyecto de que se capacitara, si se puede, a través de la universidad, a través de la UMAC, a través de Guadalajara, a través de las instituciones que manejan meteorología en México, se pueda capacitar a esos comunicadores y establecer precisamente este programa a largo plazo, 5 o 10 años, en los cuales se pueda ir renovando gradualmente, pero sería un buen proyecto así que se podría meter con varias instituciones encabezando. Bueno, debe encabezar una institución, pero me refiero a que deben estar varias instituciones involucradas. Gracias. Doctor, por favor. Bueno, primero, rapidito voy a comentar lo que lo que habló la doctora. Por ejemplo, nosotros todos los años venimos con el avión cazahuracanes a México. Vamos a todos los países del Caribe, pero yo precisamente decimos, tenemos que ir al menos 2 lugares en México, 2 comunidades, porque es el país donde más coordinamos. Y es muy importante que los niños, sobre todo, vengan al avión y vean las herramientas que se utilizan, porque los niños son el futuro. Y eso es muy importante, que es parte pero México tiene que hacer un poco más también. Y el comentario con respecto a las comunicaciones y los surveys, el mundo ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos survey de todo, y yo les digo aquí, ¿quién de los que están aquí
va a manejar y busca un mapa para ver a dónde va. Mira, el teléfono, y buscan, ayer mismo, cuando me trajeron del aeropuerto aquí, además había un mapa, era el teléfono. Y en los Estados Unidos es igual. En los surveys indican que el 90% de la comunicación ya ni viene ni por radio, olvídense, nadie tiene radio, nadie pone el radio. Es televisión, la web, la que más tiene es la web, con el último huracán, ni te puedo decir cuántos billones de hits tuvimos, y sobre todo, que para mí, como ya yo estoy viejo, me molesta un poquito, son los tweets, porque el tweet nada más que te dice un pedacito de la historia, y tengo miedo que el que recibe el tweet le añade a la historia lo que no tiene que añadirle. Pero no puedo cerrar mis ojos y negar que el mundo lo que quiere es una información precisa y rápida, y no hay tiempo en este mundo rápido para leerme una disertación. El huracán, los vientos empiezan a las 5. Y desgraciadamente, y me refiero a Estados Unidos, no me estoy refiriendo a México, pero yo, como viejo que soy, me imagino que aquí es igual. Cerramos esta segunda round de conversaciones. Por favor, licenciado Acevedo. Sí, con gusto. Maestro y amigo. Bueno, para iniciar, yo creo que debemos sentirnos contentos en Veracruz, porque les decía yo que ya desde hace 21 años que empecé a dar el pronóstico por radio, y en aquel entonces tenía yo entradas a 3 medios de comunicación, y solo uno dedicaba su espacio sin publicidad. Los otros 2 tenían publicidad. Ahora, la mayoría de los medios de comunicación dan espacio sin publicidad a la transmisión del pronóstico del tiempo. Eso ya es una ganancia. Entonces, por ahí ya podemos hablar de que se puede llegar a más comunidades. Algo muy importante que creo que nosotros hemos hecho es de que desde el año pasado hemos hecho convenios, primero que nada con el DIF de aquí del Gobierno del Estado, para transmitir el pronóstico del tiempo en lengua de señas mexicanas. Y también hicimos un convenio con la radiodifusora de Zongolica para que el pronóstico sea transmitido en náhuatl. Sé que falta mucho, pero creo que estamos empezando por algo, ¿no? No creo que en otras partes de México se esté haciendo esto, y bueno, nosotros igual, satisfechos, contentos, y ojalá vengan más oportunidades de que esto siga aumentando. Muchísimas gracias. Vamos a abrir la tercera ronda, que es complicada, y ya queremos que tanto los medios como los expertos se mojen, literalmente. Las aplicaciones que decía el doctor, ¿son confiables? ¿Son útiles? ¿Realmente hay que utilizarlas? Y me refiero a las aplicaciones que vienen en todos los dispositivos celulares que tenemos. Todos los tenemos, y todos los que tienen aquí tienen un dispositivo celular, y ahí viene el pronóstico, y ya viene inducido, y ya viene, ni siquiera te pregunta. Pero ustedes como expertos, ¿lo recomendarían? ¿No lo recomendarían? ¿Qué tenemos que hacer? Y terminando esta ronda, le tenemos que dar la palabra a los medios, para que los medios se pongan ahora en decir qué son sus necesidades. Hay compañeros de RTV, ahí está Araceli, Isela Pacheco, en fin, Hugo Arizurieta, compañeros del calor político, pues ellos que utilizan esta información, pues que nos digan entonces qué es lo que pasa, ¿no?, del otro lado. Pero primero las aplicaciones, y mójense. Bueno, yo quisiera hacer un comentario por sobre todos las los aplicaciones. sí. Obviamente yo no estoy en contra de la civilización. Sería muy estúpido si yo vivo en el país donde están todas las aplicaciones. Pero como todo, uno debe escoger y saber qué es lo que más le conviene. Pero sí le puedo decir que una reunión muy parecida a esta, en los Estados Unidos, estaba un muchacho joven que era el jefe de Google, y se paró delante de todos los directores de los servicios meteorológicos del mundo y dijo: ¿para qué yo necesito un servicio meteorológico si yo tengo aquí la temperatura en Google? Claro, el de Google era tan estúpido, hay que decir así, que no sabía que esa temperatura venía de los servicios meteorológicos del mundo.
y que toda esa información, lo único que han hecho ellos es tomarla, procesarla y luego venderla. Porque eso es un grave problema cuando privatizan los servicios meteorológicos. Te vamos a dar mejor servicio, te lo van a cobrar después. Y por eso es lo que yo quería comentar sobre las aplicaciones. Yo las uso también, aquí las tengo todas. Sí. Maestro Acevedo, por favor. Sí, pues yo también no estoy en contra de las aplicaciones. Ustedes pueden tener y ver las temperaturas, ver si hay posibilidad de precipitación, incluso hasta en forma horaria. Pero tengo una experiencia de años atrás, precisamente en estos cambios de gobierno, porque nosotros dependemos precisamente de los cambios de gobierno. Y cuando nos empezaron a entrevistar para saber qué hacíamos allí en el centro de previsión, me dijo, bueno, ustedes hacen esto y esto, pero pues mi teléfono también lo tiene. O sea, prácticamente como que la intención era, creo que ustedes están de más, cosas así, ¿no? Entonces lo que yo le respondí fue, bueno, que te avise tu teléfono cómo te va a pegar el huracán, que te avise tu teléfono qué río se va a desbordar, que te avise tu teléfono cuántas cantidades de lluvia te puede provocar cierto fenómeno, y que te avise tu teléfono cuándo va a entrar un norte violento, etcétera, etcétera. Entonces, es muy distinto a tener la información diaria, cotidiana, que nos puede servir para pues, cosas normales, a tener un alertamiento que puede salvar vidas. Entonces, eso fue algo que pues, definitivamente la persona se quedó ya callada y continuamos trabajando en la Sí, secretaría. pero es que ellos pueden recibir el alertamiento en ese teléfono también. Lo van a recibir. En Estados Unidos, la mayoría de la información va a venir. La gente lo que busca es el teléfono. Lo que la persona tiene que hacer. Cuando se queme una vez, dice, esa aplicación no la uso más. Es lo mismo cuando te tomas una cerveza que no te gusta, cambia para la otra. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues no va a traer la aplicación los niveles de los ríos de Veracruz. Así de sencillo. No te sorprenda que te aparezca una. Ah, bueno. Por lo pronto, no podemos hay. estar en contra de la civilización porque va a venir, no será mañana, Sí, nos va a pero de alcanzar. que viene. De acuerdo, doctor Cervantes y maestro Legar, ¿tienen algún comentario para darle la palabra a los medios? Sí, claro. Rápidamente, bueno, finalmente los resultados que tenemos en las aplicaciones son productos de modelos. Y los modelos se nutren con la información y si basura le metes, basura te da el modelo. Y a lo que voy es a lo siguiente, nuestra red de información en el país necesita una reestructuración extremadamente fuerte. Las estaciones climatológicas convencionales siguen siendo la base. La persona que reporta lo hace una vez al día por experiencia. Si ya sabe que hoy era 30, reporta 30. Los equipos están en mal estado y por lo tanto lo que me va a dar la aplicación pues es simplemente un resultado que no está acorde. De tal forma que las usamos, pero habría que usarlas con mucha cautela, sobre todo en zonas donde en miles o en cientos de kilómetros cuadrados no hay una estación a la redonda. Gracias, doctor. Maestro Legario, por favor. Sí, pues sí, coincido con todo lo que comentan y yo quiero agregar algunas cosas. Es excelente la tecnología, es excelente que vaya avanzando, pero también es muy peligrosa. Como estaba comentando, la información que se tiene en las aplicaciones, desgraciadamente la gente piensa que es lo real, que son datos reales. La gente piensa que los datos que está jalando de su aplicación, que es un modelo numérico, piensa que son reales y dice, aquí hay 12 grados, aquí hay 14 grados, porque hay aplicaciones tan detalladas que ya hasta lo dan por hora, hasta uno le pica en un sitio y le dan la información puntual. Y dice, caray, tantas estaciones meteorológicas hay en el mundo, en México. Y cuando en México ni siquiera tenemos ni siquiera la tercera parte cubierta con estaciones meteorológicas automáticas, que son la base para poder hacer un buen alertamiento. Entonces, mientras no tengamos una infraestructura adecuada, pues, y tampoco, pues la verdad es que no tenemos
como expertos no podemos estar difundiendo persona con persona que esa información es incorrecta. Los medios de comunicación deberían ayudarnos en esa parte de que la información es incorrecta. Sin embargo, medios de comunicación están colocando esa información de las aplicaciones como datos verídicos. Y no quisiera decir específicamente canales o personas que lo hacen, pero sí me he encontrado con algunas publicaciones, algunas presentaciones en televisión que presentan el mapa de, por ejemplo, el Windy, que son básicamente es un resultado del modelo GPS, que alguien tuvo la visión de hacerlo en una presentación muy llamativa. Entonces, son información que están muy llamativas, que piensa la gente que es lo máximo que existe en el mundo, y ya no quiere ni siquiera que una persona le diga cómo va a estar el tiempo. Simplemente, pues aquí veo mi aplicación, aquí está todo. Al grado que yo estuve en una reunión de emergencia por los huracanes recientes, al grado de que varias personas que estaban ahí en la reunión, de alto nivel de toma de decisiones, decían: la información que tú me traes es errónea. Aquí está mi aplicación y me dice que aquí hay 180 kilómetros por hora. Ok, dime, ¿qué estación estás tomando? No, pues aquí dice la aplicación. Pues sí, pues nada más dime qué estación meteorológica es. Que tenga al menos la información adecuada de que se instaló adecuadamente esa estación meteorológica, no solamente por un dato cualquiera. De tal manera que la gente cree que eso es lo correcto y le creen incluso más que a un meteorólogo que esté presente en la reunión, a pesar de que uno le esté diciendo que esa información es incorrecta y que además esos 180 kilómetros por hora que le marcaba eran erróneos. Era mucho más la información, mucho más el valor que podían esperar ahí, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con todas estas aplicaciones. Sí, bueno, ya quedó claro. Ahora, los medios, yo creo que le damos una ronda de intervención a los medios para que los medios nos digan si es que quieren el uso de la voz. Ahí tenemos una intervención, ¿alguna otra intervención? Los medios allá atrás, Hugo, tenemos 2. 3, ¿quién da más? 3, nada. Bueno, pues ahí están las 3 intervenciones para que vean que sí se les da la voz a los medios. El uso de la voz es importante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tardes, mejor dicho, Carlos Andrade, Radio Televisión de Veracruz. Gracias, señor. Pues yo he trabajado bastante de cerca con Federico, precisamente en lo que son las conferencias del Comité de Meteorología, o incluso antes de que se den la conferencia, casi lo visito como 2-3 veces a la semana, o si no es que más. Igual con Juan, antes que estaba en Radio Televisión de Veracruz. Desde mi punto de vista, lo que nos hace falta a nosotros como medios es también prepararnos para saber cómo preguntarles a ustedes el fenómeno que está sucediendo. Un ejemplo muy fácil, y creo que todo el mundo, la población en general lo comete o lo cometemos, ya no, porque se enoja Federico, el confundir el término, decir clima en vez de tiempo. Ahí está la prueba. Y aquí sería conveniente que ustedes como meteorólogos, o como incluso, no lo he platicado con Federico, pero sería conveniente, incluso aquí está mi jefa también, de su director de información, de que las personas, o como yo, que cubrimos junto con otro compañero lo que es el sistema de protección civil, básicamente el Comité Estatal de Meteorología, de que se nos brinde una capacitación para también nosotros, como dije en un principio, saber cómo abordarlos, cómo tocar el tema de la prevención incluso también, o de lo que está sucediendo, puede suceder con X fenómeno. Porque yo, desde mi experiencia, pues bueno, yo siempre me preparo antes de llegar a entrevistarlos. Incluso le comento a Federico: ¿sabes qué? Te acabo de leer ahorita en la mañana, comentaste esto, y vengo precisamente a que me des la nota. O si no, yo desde antes ya voy yo preparado con el tema para que él me lo desarrolle. Pero sí sería conveniente, tanto por parte de ustedes como meteorólogos, darnos una capacitación, como ustedes ya lo están mencionando en intervenciones anteriores, para nosotros poder, nuevamente reitero, ¿no?, poder abordarlos bien, preguntarles verdaderamente lo que se debe de preguntar, para que nosotros podamos transmitirlo a la población
y se entienda. Como ustedes mencionaron, mucha gente no sabe qué es una vaguada, qué es una línea cortante, como ahorita lo que está pasando con este frente frío, que lo puede desviar o demás, ¿no? Ciertos fenómenos que pueden intervenir, que incluso se evite el que los estén estigmatizando, como dijo Juan, pues dijeron que iba a llover y no llovió. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que rodean a ese fenómeno que en cualquier cuestión de horas o cuestión de minutos cambia y obviamente cambia el pronóstico. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que tanto ustedes como meteorólogos o las dependencias donde nosotros trabajamos para poder informar a la gente, tengamos esa sinergia y poder brindar un producto o una información verdaderamente que sea importante y eficaz para la gente y para ustedes en el trabajo de desarrollo, poderlo nosotros incluso destacar, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Maestro Hugo, por cercanía del micrófono lo pasamos a las damas y después se lo acercamos a usted para que concluya. Ah, no, ya va el micrófono caminando. Llegó el micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Garizuriet, de Radio Televisión de Veracruz. Y bueno, un poquito de lo que comenta mi compañero. Yo creo que en la cuestión del periodismo y de la comunicación... Bueno, ahí. Yo creo que en cuestión del periodismo, lo que requerimos son periodistas especializados, no divulgadores de ciencia, sino periodistas que estén enfocados más precisamente a la cuestión de la ciencia, de este tipo de temas. No estoy de acuerdo en la cuestión de que solo lo que nos dice el meteorólogo es lo que tenemos que está mal, pues, de lo que la información que nos dice el meteorólogo tiene que ir enfocado también a lo que hace el comunicador. Hemos caído en muchos errores con la cuestión de muchas experiencias, precisamente por no tener la terminología o entender la situación en la que estamos viviendo. El año pasado a mí me tocó cubrir los 2 impactos que tuvimos de huracanes. Soy malo de verdad para los nombres, pero el segundo que impactó en Tecolutla, me encontraba un día antes me encontraba en Nautla y ese día tembló, recuerdan que tembló y recuerdo que la primera información familiares y amigos me llamaron y me dijeron, salte de ahí, porque en el Golfo de México se va a registrar un tsunami. Así me dijeron, ¿no? Entonces, teniendo poca experiencia en cuestión del conocimiento, me puse a investigar qué estaba sucediendo, hice llamadas, pero esto pasa también por la situación que requerimos de un periodista especializado en el tema. Necesitamos las herramientas que ustedes como meteorólogos nos pueden ofrecer. Requerimos una red de periodistas también de ciencia en Veracruz, que podemos dialogar, hacer este tipo de encuentros. Yo llevo un poco más de 15 años, yo nunca había asistido en este tema específico, y eso habla precisamente de querer más del conocimiento que podemos adquirir. En estos temas que al final de cuentas el medio es muy importante porque estamos ligados con la sociedad. Y esta parte fundamental de estar no solamente en la parte en cuestión creativa, en el sentido de lo que vamos a exponer como medios. Hablamos mucho de lo que el meteorólogo, de lo que el medio de comunicación, en una cuestión de emergencia, tal vez lo que tenemos que informar. Pero a mí me gustaría más ver periodistas especializados en el interés, o sea, el interés del periodista hacia estos temas. Trabajar más el reportaje periodístico, el reportaje de investigación. Abordar más temas de crónica, temas que tienen que ver un poco más con el periodismo, porque tendríamos más herramientas de poder decir, bueno, siempre hablamos de un huracán catastrófico, de inmediato para la sociedad. Hay cosas buenas que genera un huracán, pero eso ¿cómo lo vamos a informar? Precisamente con notas informativas bien especializadas y también con reportajes. Creo que el periodista debe de enfocarse un poco más a eso. O sea, está el tema de informar, por supuesto, la cuestión del tiempo, eso tiene que ser parte de, y ya en los medios de comunicación, solo en Radio Televisión de Veracruz, hay espacios donde se está dando esto, pero creo que tenemos que trabajar como periodistas en un interés más especializado y precisamente en apoyos.
decía mi compañero, requerimos incluso un glosario de estos términos de cómo yo lo voy a llevar a la Sierra de Songolica que va a pasar, no sé, algún fenómeno. Es nuestra responsabilidad, o sea, es la parte de la comunicación, pero es el periodista el que tiene que llevar la información, por supuesto, basado siempre y fundamentado con lo que ustedes como meteorólogos nos pueden ofrecer. Muchas gracias. Gracias. Y por acá, por favor, la última intervención para darles la voz a la mesa y que pasemos a la tercera parte y última de nuestra intervención. El micrófono viene en camino. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Isela Pacheco. Quizás me recuerden porque no es cierto, es broma. Pues nada, de entrada felicitarlos. La verdad creo que por esta iniciativa, quedó bien invitado, quedó. Creo que este ejercicio que estamos viviendo hoy todos aquí, ustedes en la mesa, aquí los estudiantes y los representantes de medios de comunicación, indica el interés que existe en difundir y en socializar el tema. Me parece maravilloso y de verdad muchas felicidades por la iniciativa. Coincido con Federico que en Veracruz somos afortunados en ese sentido. Contamos con instituciones académicas como esta y con académicos tan relevantes y tan enterados que a su vez están involucrados con autoridades, una Secretaría de Protección Civil que tiene especialistas en el tema también, creo que con perfiles correctos, creo que eso es algo positivo y derivado de eso, pues innovaciones, ¿no? Como la alerta gris, como el atlas de riesgo o este plan que tienen de generar pronósticos en lenguas, me parece pues maravilloso. Quisiera preguntarles a los meteorólogos que están en la mesa, ¿qué tan fácil o difícil ha sido que en los medios de comunicación con los que ustedes están en contacto respeten su terminología, los tiempos, las dinámicas que son correctas para informar de manera adecuada a la sociedad? Y también, ¿qué tan fácil o complejo, cómo le han hecho para convencer a las autoridades? Es decir, ¿cómo podríamos hacerle para que la información que se deriva desde la ciencia y desde la investigación meteorológica se incluya en la toma de decisiones, en las políticas públicas? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? Y si pudieran, ¿qué le propondrían a las nuevas autoridades de este país y a las de otros? Porque ahora mismo estamos viendo esta desgracia que sucede en California con los incendios forestales, con un presidente que dice que el cambio climático es un invento chino. Felicidades de nuevo. Gracias. Gracias. Complicado, pero yo creo que ustedes son los expertos y ahora sí tendrán que dar respuestas puntuales a los tres compañeros. Entonces empezamos, maestro Lodegario, si eres tan gentil, por favor. Sí. Cambiamos un poquito el orden. Claro. Bien, pues sí, como comentábamos hace un momento y creo que es algo común entre los participantes que tomaron la voz, la capacitación es indispensable, ¿no? Creo que en eso coincidimos, que los periodistas, comunicadores que están en este momento dando esta información meteorológica a través de los medios, es necesario que se capaciten, es necesario también para nosotros que capacitarlos, pero es importante aclarar que también nosotros somos muy pocos los que a lo mejor sabemos, o los que saben, no me incluyo, son los que saben, es cómo enseñarle a estos comunicadores. También nosotros como meteorólogos tenemos que prepararnos de cómo transmitir esta información, estos conocimientos a los comunicadores. No se trata de darles un curso de meteorología en definiciones de vaguadas, en definiciones de bajas presiones, de ciclones tropicales, ondas tropicales. No se trata de eso. Se trata de expresarles a los comunicadores los efectos de estos sistemas meteorológicos y la capacidad que tienen estos fenómenos de destrucción o los beneficios que pueden traer. Y creo que es importante también como meteorólogos capacitarnos en este sentido para no llegar a dar cursos que simplemente sea repetir lo que dicen los libros técnicos de meteorología. Ya hay algunas personas dentro de la organización que han dado cursos, que están como comunicadores, y creo que nos tenemos que basar en estas experiencias para agendar un buen
temario de curso que pueda ser de utilidad para los comunicadores y no reditúe en simplemente un curso de información básica o de formación básica de meteorología. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer como meteorólogos para poder llegar a dar un buen curso a los comunicadores, pero creo que tenemos personal con experiencia y que sí lo podemos lograr en corto tiempo. Y creo que eso es importante, que en un corto tiempo podamos ofrecerlo ya a los comunicadores como una forma de adquirir esos conocimientos e inclusive certificarse en algún conocimiento de meteorología para comunicadores. Y ya existe a través de la Organización Meteorológica Mundial lineamientos adecuados precisamente para comunicadores. Tenemos que retomarlos con la experiencia local, poder llegar a un curso adecuado para comunicadores. Por otro lado, esta información como te comentaba, una pregunta de cómo incluir la información en la toma de decisiones, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque como meteorólogos somos pocos en México y no tenemos a lo mejor en todos los estados una línea directa hacia los tomadores de decisión. Creo que tenemos que también trabajar mucho como organización con todas las instituciones que manejan meteorología y climatología en México para llegar a los puntos clave de los tomadores de decisión. Muchas veces yo creo que a lo mejor no vamos a llegar al que toma la decisión, pero sí podemos llegar a alguien que lo asesore y que crea en nosotros, principalmente que crea que la información que vamos a darle o que queremos darle es mucho más valiosa que la información que pueden encontrar en las aplicaciones en Internet. Ya que desgraciadamente con todas las aplicaciones que hay en Internet, con toda la información que hay en Internet, pues hay muchos expertos en meteorología o pseudo expertos en meteorología que malinforman a los comunicadores, que malinforman a los tomadores de decisión. Y eso tenemos que irlo atacando gradualmente a través de la organización, a través de las instituciones, en validar toda esa información que está en Internet, a lo mejor darle algunos mensajes de cuál consideramos que es una información adecuada, que es una información verídica, ¿no? Para que se tome en cuenta. Pues por ahí. Muy bien, sería muchísimas gracias. Maestro Acevedo, si es tan gentil. Sí, bueno, pues podríamos, si se pudiera, nosotros nos ofrecemos a tener un acercamiento más con los medios de comunicación y generar un curso con ustedes. Nos ofrecemos antes de que lo oficialice la OMAC, pero pues bien les podría servir antes de que lo tomen con ellos. Entonces, con mucho gusto, Protección Civil, Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, pues puede participar en esto. Por una parte. Por otra parte, lo de la toma de decisiones, pues en realidad a veces sí es complicado. Es hacerles entender a nuestros superiores que una situación en realidad puede ser peligrosa y que se tienen que tomar ciertas medidas. Afortunadamente, no con todos, pero sí afortunadamente la mayoría de los casos nos han hecho, válgase la redundancia, nos han hecho caso. Sí, hablo del Centro de Estudios. Y precisamente ese es uno de los objetivos del centro. De que cuando veamos una situación, obviamente tengamos que coordinarnos con CONAGUA, a veces con la Secretaría de Marina, con Defensa, incluso con la Universidad Veracruzana, pero cuando veamos una situación complicada, una situación que presume podría ser un peligro para la población de Veracruz, tenemos que decirle, en este caso en particular, a mi superior de que se dan esas condiciones y tratar precisamente de convencerlo, ¿no? De que eso puede pasar, de que eso puede ocurrir. Y él a su vez entonces tratar de convencer a su mando superior, que en este caso es el gobernador, pues para que se tomen las acciones preventivas correspondientes. Creo que es difícil, pero no es imposible, lo hemos hecho muchas veces.
Obviamente en algunos sexenios esto a veces ha sido un poquito abusivo, o se ha abusado de esto para, por ejemplo, la suspensión de clases, pero ese es otro de los problemas también que hay que atacar, ¿no? Ver cuándo sí, cuándo no, de qué forma, qué criterios, pero pues creo que ahí vamos y ojalá, yo tengo confianza en que en la próxima administración pues sí nos tome en cuenta y sepa valorar la información, pero también sepa decidir, tengo confianza en que sepa decidir qué es lo que se tiene que hacer mejor para que la población, cuando haya una amenaza, como son los fenómenos meteorológicos, cualquiera, pues se actúe a tiempo. Gracias. Doctor Ávila. Yo creo que aquí estamos hablando, dando el mismo golpe. Aquí todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar y cooperar con los medios de comunicación. No espere hacer un curso y hacer a los medios de comunicación, darle un doctorado en una semana, porque eso no va a funcionar. Y lo más importante es que fueron tantas preguntas que la verdad que no me recuerdo mucho, pero estamos todos de acuerdo, que hay que cooperar con los medios de comunicación. Nosotros, le hablo por ejemplo en los Estados Unidos, en el centro de huracanes, antes que comience la temporada, se hace una reunión, vienen todos los medios de comunicación, qué productos nuevos tengo este año para darle a la población, qué gráficas nuevas, cómo los puedo ayudar para la población, y se ayuda con los medios de comunicación para ver qué pueden hacer y mejorar. Meteorólogos de televisión siempre van a haber aquellos que van a desviarse un poquito de la voz oficial. No puedes hacer nada con ellos. El público los va a juzgar. Nosotros tenemos meteorólogos, sobre todo en la televisión hispana, que son más atrevidos, que siempre dicen el centro de huracanes está equivocado, porque no va a pasar por aquí, va a pasar un poquito más a la derecha, va a pasar un poquito más a la derecha. Entonces, por supuesto, eso no significa nada, ni nadie va a tomar decisión por lo que él diga. Y me estoy refiriendo, claro, se lo pueden poner, John Morales, siempre está diciendo que el centro de huracanes está equivocado y que va a ir por un lugar. Algún día nos vamos a equivocar y él va a decir, no se los dije, miren, el centro de huracanes estaba equivocado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar de la televisión? No, porque él hace un servicio muy bueno, hace un trabajo bueno y que por esa bobería no vamos a discutir. Pero eso va a pasar en todas partes. Me imagino que en Guadalajara debe pasar también mucho en Televisa. No sé. Él está celoso porque él tiene un sobrino en los Estados Unidos, en Miami, que por supuesto tiene un grado de meteorología y es mucho mejor que él. Muy bien. Doctor Juan, por favor, para cerrar esta ronda. Sí, muchas gracias. Creo que lo que expuso Hugo es muy importante e interesante. El hecho de trabajar a través de los medios con la población a fin de que se aprenda, es decir, efectivamente cada año tenemos, por ejemplo, la temporada de frentes fríos. Previo a la temporada los medios podrían estar recordando, haciendo entrevistas, qué es un frente frío, qué impacto va a tener, cómo puede afectar, cuál va a ser el pronóstico para esta temporada, si es que ya lo hay, a fin de que las personas se vayan sensibilizando. Voy a poner por otra parte, a tratar de ejemplificar con un caso extremo, la sequía. ¿Cómo se le va a decir a la gente, hoy empieza un evento de sequía? No hay una medida que nos diga esta situación. ¿Dónde está el centro de la sequía? Entonces, es una parte importante donde los medios pueden apoyar sensibilizando antes de que ocurra el evento. ¿Qué más pueden hacer desde mi punto de vista? Pues apoyar hablando acerca de los efectos, acerca de las situaciones. Se habla mucho de que, al menos aquí en el país, vamos a tener escasez de agua por el cambio climático. Bueno, ¿por qué no empezar a fomentar? ¿Sabes qué? Si en tu zona solo tienes tantos meses de lluvia, puedes aprovechar el agua con este mecanismo que va a implicar que ahorres tantos litros de agua que van a seguir fluyendo y qué implicaciones tengan que sigan fluyendo. Creo que la labor de los medios puede ser importante en ese sentido. Muchísimas gracias.
vamos a la ronda final ya para cerrar esta mesa de discusión que está muy interesante y que todas las personas se mantienen aquí a la expectativa de que alguien diga alguna barbaridad. Espero no ser yo, o preferiría ser yo antes que los expertos. Primero, cerramos esta línea con dos cosas. Primero, los eventos extremos. Si es cierto que cada vez tenemos más eventos extremos, son más intensos o no, es importante, y que no perder de vista, ellos como expertos, que la toma de decisiones, a veces siempre pensamos en que es el político final que va a tomar. No, la toma de decisiones somos todos nosotros cuando decidimos en la mañana saber si vamos a usar un chubasquero, un paraguas, o vamos a usar zapatos de piso, simplemente esa es la decisión básica, fundamental para las actividades cotidianas. Claro, hay una segunda importante para prevenir y planificar que no haya daños a la sociedad, pero eso, ante los eventos extremos, ¿qué significa? Y la segunda parte que tiene que ver con los medios, porque ahora en los Estados Unidos está de moda la realidad aumentada en ciertos programas de televisión donde pasan el fenómeno y dice, ahí viene el huracán o viene un tornado y se va a caer el poste, y en el medio del set viene el auto volando y cae en el medio del set y el presentador se hace para atrás y todo. Y son efectos de realidad aumentada que ilustran mucho a la sociedad. Al menos el estudio de percepción dice que a la gente le gusta mucho ver el efecto real en el set. Eso es lo que dice el estudio de percepción. El survey dice eso. Sea real o no, no lo sé. Entonces, sí quiero saber de ustedes, uno, los eventos extremos y cómo preparar a la gente ante estos eventos extremos. Y dos, si esta herramienta de realidad aumentada que se están presentando en algunos medios en televisión puede ser útil o no. Entonces, por favor. Esa pregunta es difícil de contestar, sobre todo de los eventos extremos. No podemos vivir echándole las culpas todo, y no es que yo esté opuesto a esa idea, que todo es el cambio climático. Antes era el Niño, antes era la capa de ozono, antes era otra cosa. Pero bueno, mi experiencia es los huracanes. Son más intensos. Hay que pensar dos cosas. Son más destructivos. Usted tenía un huracán hace 50 años en Cancún y no pasaba nada, porque allí no había un edificio. Usted tiene un huracán en Cancún ahora y usted tiene millones y millones de dólares de pérdidas. Usted tenía antes un tornado en Disney World hace 50 años y nadie lo veía porque eran 4 vacas lo que había allí. Ahora hay 1 millón de personas con una camarita diciendo, mira, ahora hay tornados en Orlando. Antes medían la intensidad de un huracán y un avión cazahuracanes al día. Ahora hay un avión cazahuracanes constantemente midiendo esos cambios. Y si usted no está allí, usted no sabe ese cambio de intensidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con decir que estamos teniendo fenómenos más extremos. Ella mencionó los fuegos de California. Hace 50 años esos fuegos eran naturales, pero ¿qué sucede? Hay 1000 gente viviendo en ese bosque riquísimo que todo el mundo quiere vivir. Hay más personas viviendo en la playa. Antes pasaba un huracán por una casa y la gente tenía un televisor. Ahora tienen 4 y 10 teléfonos y 10 carros. Hay más daños. O sea que hay que cuantificar bien las cosas. Eso no quiere decir que yo esté en desacuerdo, que haya un cambio o que haya nada, pero no podemos echarle la culpa a todo, a lo mismo. Y la otra cosa que quería comentar, que ya como estoy viejo se me olvidó que era la segunda parte que usted comentó. La realidad aumentada. La realidad aumentada. ¿Cómo usted le va a pedir? Eso sí, me molesta a mí y lo digo donde quiera. ¿Cómo yo le voy a pedir a una viejita que está en su casa, váyase, retírese de este lugar, y el camarógrafo de la televisión está ahí esperando que llegue la ola? Eso no es un ejemplo bueno para el residente. Y todo el mundo sabe que lo hacen, pero bueno, ya esa es parte, ya ese no es mi trabajo. Ya esa es parte de los productores de la televisora, que yo no me puedo meter ahí. Yo lo que quiero es tener a los de la televisión, que sean amigos míos, que lleven la información lo más fidedigna posible a la población. Pero los otros no puedo. Son privados y son... No puedo, la ley no me lo permite.
Muchísimas gracias. Maestro Acevedo, por favor. Bueno, es difícil para mí en realidad de definir si los eventos extremos obedecen al cambio climático. Lo que sí he visto es que se presentan quizás más frecuentemente, pero que también tienen que ver con las cuestiones regionales. Es decir, a eso voy, a las cuestiones regionales. Es decir, si una ciudad aumenta, como Licción dice, obviamente va a haber más calor y por lo tanto puede generar una tormenta más violenta y a la vez puede haber más granizadas e incluso formar un tornado. Entonces, como dice Licción, pues no es necesario o no tenemos que echarle todo la culpa al cambio climático, aunque bueno, he leído algunos artículos en los cuales dicen que efectivamente ya la intensidad de los huracanes obedece al calentamiento global y que uno de ellos, por ejemplo, fue Harvey el año pasado cuando inundó Houston, precisamente porque llevaba mayor cantidad de humedad que hizo que precipitara con mayor intensidad. Eso no lo sé si eso sea cierto, pero bueno, se están ya sacando algunos artículos de investigadores. Yo no puedo apostar en ello. Lo único que sé es que el riesgo está aumentando porque cada vez somos más. El riesgo, por eso tenemos que entrar a la gestión del riesgo de desastres. Tenemos que trabajar en eso. Porque los fenómenos, aunque se intensifiquen, siempre, como dice Licción, han existido. Un ejemplo aquí también, o sea, yo sí creo en el calentamiento global, pero un ejemplo es que el puerto de Veracruz tiene como en su estadística ya oficial que el viento máximo de un evento de norte es de 250 kilómetros por hora en 1971. Nosotros estamos batallando el día de hoy con vientos de 120, 110 kilómetros por hora y hay efectos negativos. Entonces, lo que está ocurriendo pues, es que hace, ¿cuántos años? 30, 40, casi 50 años, pues obviamente había menos población, a lo mejor ni siquiera lo sintieron, etcétera, ¿no? Con esos 250 kilómetros por hora. Ahora con menos, pues lógicamente los efectos se sienten más. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, pues hay que trabajar en ella, precisamente porque en todo, mientras más seamos, más aumenta el riesgo. Los peligros siempre van a existir, en este caso son los meteoros, son los fenómenos meteorológicos, pero este año, por ejemplo, podemos ver qué es lo que sucedió en la Ciudad de México con tanta inundación y no fue producto de un huracán, qué sucedió en Guadalajara con tanta inundación, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Tuxtla Gutiérrez, en el puerto de Veracruz, y ninguno fue ocasionado por un ciclón tropical. Entonces, de alguna manera lo tenemos que relacionar también con el cambio del uso del suelo y la expansión precisamente de la población. Y se tiene que trabajar mucho en eso. Doctor Juan, por favor. Gracias. Bueno, fenómenos extremos, igual que finalmente a nivel muy local es donde se puede decir está o no está aumentando la frecuencia de los fenómenos, producto, como ya se ha comentado, de ese amontonamiento que tenemos, porque cada vez, como ya se ha dicho, somos más. Pues estoy de acuerdo con lo que se menciona, antes no se medía, entonces no se sabía si existía o no tal evento. Insisto en que seguimos careciendo muchas veces de medidas y que muchas veces se trata o se magnifica, y aquí sí el apoyo de los medios de comunicación es importante, ¿no? Hay un evento, implica un riesgo, implica esto. Creo que es ahí donde deben de jugar el papel significativo. Está este fenómeno y en este lugar puede ocasionar esto, en esto puede ocasionar esto, los efectos pueden ser estos por el conocimiento que se tiene de la zona. No sé si estén aumentando o no, si tendremos que seguir midiendo, no nos tocará a nosotros, será a largo plazo. Y bueno, la magnificación muchas veces de estos fenómenos, pues lamentablemente no se regula y se pierde ahí la credibilidad incluso, o se fomenta lamentablemente un alarmismo que no debe de ser. Aquí los medios de comunicación sí tienen que tener mucho cuidado. Hay una línea muy delgada entre lo que es alertar y alarmar. Entonces, lamentablemente siempre se está
al filo de la navaja y hay que manejarlo con mucho cuidado. Muchísimas gracias. Maestro Lordegario, cerramos con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con algo que comentaron aquí hace un momento sobre la diferencia entre tiempo y clima. ¿Sí? Muchas veces decimos el clima, ¿no? El pronóstico del clima para un sitio, para una región, etc. Pero creo que de ahí surge uno de los problemas más importantes. Clima, por definición, pues es un promedio de las condiciones meteorológicas en una región en mínimo 30 años. En 30 años, pues vamos a ver variaciones importantes. Pero si estamos midiendo variaciones de un año a otro, pues obviamente de un año a otro puede haber variaciones tan grandes que digan, pues cambió totalmente el clima. En la Ciudad de México llueve en el sur 1.200 milímetros, en el norte 800 milímetros. Pero hay años en los que se tienen 700 milímetros en el sur y 500 o 300 en el norte. Entonces, hablamos de sequía, hablamos de un cambio climático o hablamos de variabilidad climática. Ahora, esto no quiere decir que no pueda haber un cambio climático, pero tenemos que medirlo con más largo plazo, no de un año a otro ya que cambió el clima. Ahora, otro problema es la migración de personas, migración de un lugar a otro. Entonces, una persona está adaptada para una temperatura de 25 grados promedio y se va a un lugar donde la temperatura promedio es de 30, pues obviamente es un cambio importante para esa persona y tenemos que hablar de adaptabilidad a ese cambio. Y entonces todo esto, bueno, a lo que voy es que no tenemos muy claramente todavía la historia del clima de una región y ya queremos hablar de un cambio climático. Por ejemplo, los atlas de riesgo en México se supone que deberían ser una historia de lo que ha ocurrido en cada municipio. Son alrededor de 2.500 municipios en México y tenemos solamente el 15% de atlas de riesgo municipal. Veracruz es el que tiene más, creo, y creo que tiene todos sus municipios ya con atlas de riesgo. Pero de ahí en fuera, los demás estados, estamos hablando solamente de un 15% a nivel nacional que tienen atlas de riesgo. Entonces, si no tenemos bien la historia de lo que ocurre en un municipio, ¿qué podemos decir de eso? Tenemos que migrar a gestión de riesgo. La gestión de riesgo, recordando que el riesgo pues es la integración de la vulnerabilidad con el peligro. Sí, tengo mi peligro, tengo la vulnerabilidad, cuántas personas, cuántos bienes están expuestos a ese peligro y lo traduzco a riesgo. Pero muchas veces queremos hablar de riesgo conociendo solamente el peligro y no conocemos la vulnerabilidad. Entonces, nos falta mucho todavía por recorrer. Dentro de las ponencias de esta semana se habla mucho de vulnerabilidad, se habla de peligros, se habla incluso ya de riesgo, pero es uno de los aspectos, el riesgo es uno de los aspectos que todavía no están concentrados a nivel nacional en los atlas de riesgo. Se llaman atlas de riesgo, pero solamente muchos llegan a peligro. Entonces, tenemos que trabajarle mucho todavía en esa línea. Que los eventos son más extremos o menos extremos, bueno, hay muchos estudios todavía que dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que sí hay un cambio climático local, donde vivimos, donde la gente va creciendo las poblaciones indiscriminadamente. Tenemos poblaciones, por ejemplo, un estudio reciente en el que participé en la Huasteca, prácticamente la parte noroeste de la Huasteca, ya tiene un cambio climático ahí, pero por efecto de crecimiento de la población. La población está creciendo indiscriminadamente, está acabando bosques y demás, y todo eso está haciendo un cambio climático de esa región. No sé si sea un cambio climático global, como se menciona, pero sí tenemos que ir trabajando en la parte de adaptabilidad a ese. Si es un cambio climático, pues tenemos que ir a trabajar a un cambio en nuestras actitudes para adaptarnos. Si es un cambio local, pues tenemos que trabajarle para que revertir esos efectos con plantar árboles, de tener más cuidado de nuestros
bienes naturales. Y creo que cómo estar preparados, pues es con conocimiento, estar informados de lo que ocurre, conocer la historia de la región donde vivimos, y por eso la climatología es muy importante, las estaciones climatológicas, porque a lo largo de toda la información que recopilan día con día, vamos a tener una historia de más de 30 años que van a recopilar precisamente estos cambios de la ocurrencia de fenómeno del niño, de la niña, de la oscilación del Atlántico Norte, etcétera, o de la afectación de ciclones tropicales. Y todo esto nos va a dar conocimiento para estar preparados y adaptarnos a, si hay ese cambio climático, adaptarnos y si se puede revertirlo. Muchísimas gracias. Damos el uso de la voz a 3 participaciones breves ya para hacer el cierre de la mesa. Allá atrás tenemos 1, 2 y 3, por favor. Si nos ayudan con el micrófono. Pues ya se lo ganó, entonces. Bueno, ahora le damos el uso de la voz. Un segundito. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Araceli Batalla y bueno, pues sobre todo agradezco a todos el hecho de que hayan considerado a Radio Televisión de Veracruz, a Carolina, que estuvo trabajando con nosotros para organizar esto, y pues lamentablemente si esto era para medios, a veces los medios que son convocados no siempre responden a estas convocatorias que de verdad requieren de tiempo, de invertir, de estar presente, de escuchar, de estar perceptivos, porque a veces nos tocan los regaños, como Federico cuando nos regaña, que nos regañas porque decimos mala información o porque cortamos el clima. Porque sí, efectivamente los medios a veces, sobre todo en el área de noticias, el tiempo apremia y decimos, pues danos el pronóstico en 1 minuto, por favor, porque si no, ya no va a dar tiempo de meter las otras notas, ¿verdad? El fútbol. El fútbol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no, en el caso del área de RTV, de noticias, pues a veces tenemos más informaciones y esa es la parte que nos corresponde sensibilizarnos en el sentido de que no se trata de que en 1 minuto, o dígalo en 1 minuto todo lo que usted piensa, o no se trata de que los propios conductores del área de noticias hagan las preguntas de si se va a tender o no hoy la ropa, porque si va a llover o no, sino ir más allá, tomarlo. Creo que nos falta un poco más de seriedad en la cuestión de presentar las informaciones que corresponden a partir de ustedes, porque en el caso de Radio Televisión de Veracruz sean ustedes los portadores de esa información y tal vez a nosotros lo que nos corresponde es ser los transformadores en la parte del lenguaje, ¿no? Para que sea un mensaje más fácil, más cercano a la gente que realmente le pueda impactar. Pero más allá de decir si lavo o no la ropa, sino qué es lo que tengo que hacer. Federico Cervantes estuvo el día de un programa que se transmitió el día de ayer, 30 minutos, donde hablaba, a mí me parecía muy interesante, no es solamente si va a llover o no, tiene que ver la cuestión de lo que ustedes hacen, la información que se genera del estudio del tiempo y demás, la meteorología, tiene que ver con desde la señora que está en casa, el niño que va a la escuela, hasta el campesino, el productor, el bombero y todas estas personas situaciones que han estado planteando aquí, ¿no? Ayer decía, ¿cómo se fumiga? ¿Va a haber viento? ¿No va a haber viento? ¿Se fumiga? ¿No se fumiga? Cosas que a nosotros se nos queda solamente de si va a llover o no va a llover, ¿no? Hay elementos informativos necesarios que tenemos que tener. Ojalá pudiéramos tener más reuniones. Yo conozco a Federico desde el puerto de Veracruz y recuerdo que cuando me dijo, yo venía de la Ciudad de México y la primer acercamiento que tuve con él fue en una entrevista que me decía, es que la playa de Veracruz va a desaparecer y el agua va a llegar hasta la ciudad. Y cuando vi las primeras inundaciones decía, brujo, o sea, sí, sabía de lo que estaba hablando, sabía de lo que decía, y son cosas que los medios creemos que son muy simples o que solamente nos están espantando o nos están queriendo decir, oigan, cambiemos los hábitos, cambiemos todo lo que estamos haciendo, porque si no la factura nos la van a cobrar muy cara, nos está cobrando ya la cuestión de los fenómenos meteorológicos, nos están pasando factura y muy cara. Vemos las lluvias de aquí de Jalapa, es impresionante el agua que puede caer, pero ustedes dicen, pues aumentó, no aumentó, pues seguramente sigue igual, pero el hecho es que lo vemos más
porque en las montañas ya no hay una manera de que toda esa agua se pueda retener, porque como decía Isela, el uso del cambio de suelo, ustedes lo están manifestando, este crecimiento que nos está generando todas estas alteraciones, es ahora fundamental el espacio que ustedes tienen que tener a partir de, en los medios de comunicación, el espacio que ustedes tienen que tener para alertar, para dar la información. Veníamos platicando, Isela y yo hace un momento, de que bueno, que hasta había sido propicio, seguramente ustedes habían organizado que este frente frío cayera hoy, ¿verdad?, para que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando. Y ayer podríamos haber tenido antier sol, maravilloso, y hoy estamos aquí suspendiendo clases, con todas estas situaciones de otra vez el tiempo, y entonces ya decimos, ya viene la temporada de fríos, entonces ahora vamos a empezar con los frentes fríos y el viento. Y antes teníamos las lluvias intensas y así vamos, ¿no? Pero… Gracias. Perdemos el sentido, los medios perdemos a veces el sentido de la importancia que se tiene de lo que está ocurriendo. En Radio Televisión de Veracruz, y digo, lo saben perfectamente, estamos dispuestos a estar continuamente capacitándonos, aunque nos regañen, pero bueno, estamos abiertos a todo esto. Y lo único que les quería preguntar, ¿qué es lo que podemos hacer independientemente de abrir los espacios? ¿Qué es lo que nos toca? Más allá de estudiar, de ser frivolizar la información o romper esa imagen que se tiene de que el tiempo lo tiene que dar una chica guapa o un atractivo, porque ahí desafortunadamente por ahí se ha ido esta estrategia de informar las condiciones climatológicas. Gracias. Pasamos por favor el micrófono allá atrás, si alguien nos ayuda, son tan amables, por favor. Bueno, yo me paro porque estoy hasta atrás. Buenas tardes a todos, y la verdad felicito a todos los ponentes por haber hecho este debate, esta reunión con estos jóvenes. Soy Laura Moctezuma, representante de Sites. Somos una empresa dedicada a la implementación de equipos y sistemas. Me doy cuenta, no soy meteoróloga, me doy cuenta de la falta de sistemas de actualización en todo este ámbito meteorológico. Creo que a México le hace falta esta implementación de nueva instrumentación que va a ser de gran beneficio para toda esta problemática que estamos ahorita comentando. La primera es dar un pronóstico acertado. Protección Civil tiene una gran responsabilidad ante la sociedad mexicana de proteger bienes y personas. El tener un pronóstico acertado pues va a cambiar muchas situaciones, tanto económica como físicamente en muchos estados donde, como sabemos, pues acontecen eventos climáticos muy severos. Otro punto que observo, pues bueno, es la capacitación, como bien ya lo dijeron muchos, de implementar esa conciencia en todos estos jóvenes y el conocimiento de poder dar el pronóstico, que para mi punto de vista es implementar una materia, ¿por qué no?, en medios de comunicación para ellos. Una materia básica que vaya dentro del historial de conocimiento para todos estos jóvenes que van para allá. No saben en qué momento puedan estar frente a una cámara, que se puedan desenvolver y con todo el conocimiento y con toda la veracidad y el poder de la palabra y de tenerlos la forma idónea, como dijeron, para que toda la población en todos los niveles puedan entender el mensaje. El mensaje que sea acertado, que sea certero y contundente para toda la población, porque como bien ya lo dijeron varios, es muy difícil que una ama de casa pues tenga esos conocimientos de meteorología. Ellos nada más dicen va a llover, no va a llover, es peligroso salir o no es peligroso, ¿sí? Entonces tener esas habilidades para poder expresarlo a toda la población. El otro punto muy importante que mencionaron es
la capacitación en los niños. Nosotros como ESAITS hicimos una asociación civil, se llama Jóvenes Meteorólogos. Hemos dado algunos cursos a niños y de verdad es impresionante la capacidad que tienen los niños para aprender estos temas que cuando lo dimos por primera vez fue impactante para mí, el que ellos pudieran aprenderse términos ya meteorológicos, ¿sí? Ellos fascinados terminaron el curso diciendo que querían ser meteorólogos cuando fueran grandes. El impacto que estos niños tuvieron por este curso fue de verdad asombroso. Todo fue a través de juegos, a través de experiencias, a través de trabajos manuales, donde ellos podían ver el efecto que podían ser. Finalizamos el curso con una exposición de llevamos cámaras, que ellos pudieran dar el pronóstico del tiempo a su tamaño, ¿verdad? Les pusimos un mapa y, en fin, fue fantástico la emoción que mostraban estos niños para decir el pronóstico del tiempo, ¿no? Nosotros nos ponemos a la disposición, tenemos aquí representantes de Protección Civil, ustedes como universidad, en cualquier momento que ustedes lo requieran, nos llaman, nosotros estamos dispuestos para otorgar estos cursos a los pequeños y pues bueno, tenemos la facilidad de poder continuar y aportar a estos eventos. En un momento dado tenemos especialistas en meteorología en Estados Unidos que pudieran estar con la facilidad de poder contribuir, ¿no? Y de poder aportar algo, porque yo creo que lo más importante que tenemos en nuestras vidas es poder dejar algo a nuestra nación o a las personas, ¿sí? El poder dar y que esto sea para beneficio de muchas personas. Aquí el punto es... Gracias, también le robo el tiempo porque estamos Sí, a 3 perdón. minutos de cerrar y yo creo que me da mucha vergüenza, me da mucha pena, falta una Sí, intervención sí, sí. más. Bueno, Si gusta cerrar, por favor. Yo los felicito y pues bueno, estamos a la disposición. Le tomamos la palabra, muy gentil. La última intervención para darle la palabra a nuestros panelistas, por favor. Buenas tardes, Tomás Morales del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Creo que la propuesta debe ampliarse, no debe olvidarse en los 1998 con los incendios forestales y tenemos el ejemplo ahorita de Estados Unidos. No debemos de esperar a seguir eso, tenemos que ampliar entonces el espectro de cosas para alertas tempranas. Gracias. Gracias. Ahora sí, en el mismo orden en que empezamos, intervenciones Claro. breves para poder cerrar. Sí, bueno, pues nuevamente agradecer en este caso a Radio Televisión de Veracruz el esfuerzo que ha hecho. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias por esa apertura que siempre han tenido para con nosotros. Tomaremos la palabra, veremos la forma de colaborar y ver que tengamos cursos sobre todo para niños. Alguna vez vinieron niños de un jardín, válgase la redundancia de niños. Es difícil explicarles, por ejemplo, cómo una nube está a 10 kilómetros de altura, cómo explicarles que se forma un arco iris, es todo un reto, así que estaremos trabajando y desde luego consideramos en el plan curricular de los jóvenes ya próximamente una materia particular en esta relación con los medios de comunicación. Gracias. Doctor Juan, doctor Ávila. No sabía que iba a participar en este evento, Leo me llamó, pero la verdad que me gustó, estaba bien caliente, como me gusta, pero bueno, hay muchas presentaciones durante los próximos 2 días, los que puedan venir, no se las pierdan, que hay muchos temas importantes. Gracias. Doctor Mastro. Bien, la UMAC tiene de formada 37 años de formación. Y en esos años hemos tenido la oportunidad de participar casi 20 años ya como miembro y después ya en la parte de la dirigencia.
Y me da mucho gusto que en todo este tiempo se han estado abriendo foros de difusión, de investigación en varios ámbitos, meteorología, climatología, hidrología y diferentes aplicaciones. Y ese es un ejemplo, ¿no? Lo que hacen en este caso la asociación que crearon para la difusión a los niños, y creo que ese es algo que tenemos que ir trabajando. La organización somos todos, realmente no podemos decir que la Organización Mexicana de Meteorólogos es una persona, 2 personas, 3 personas que puedan participar en la administración. Somos todos como un todo. Estamos hablando la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, los medios de comunicación que participen, que nos están en este momento apoyando en la difusión, todos los que venimos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, de la UAM, Xochimilco y Azcapotzalco, del CICESE, que también me parece que está por aquí, también alguien de aquí de la universidad. Bueno, de varias instituciones que han participado durante todos los eventos y que han aportado sus conocimientos, pues les agradezco mucho la participación tanto en el Congreso como en este particular evento, y pues los convocamos a que continuemos con esta línea de difusión, esta línea de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestro Acevedo, si es tan gentil. Sí, con gusto. Pues yo agradecido de que esta iniciativa por fin se hizo. Le agradezco a Caro que la haya tomado en cuenta y la haya dirigido, porque ya tenía años que queríamos hacer eso. Lamento que los demás medios de comunicación no se hayan quedado, pero es un buen inicio, y yo creo que podemos continuar no solo en los congresos, sino aquí en Veracruz, seguir trabajando en ese tipo de encuentros. Y pues únicamente eso, ¿no? Muchas gracias y ojalá esto pues nos lleve a cosas buenas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. A mí nada más me resta 2 mensajes breves. El primero es que asistan a las demás actividades del Congreso de la UMAC, que está muy interesante. Hoy por la tarde se presenta un libro sobre humedad y las mesas de discusión que están muy interesantes, desde aparatos, variabilidad climática, riesgos. Entonces les invitamos a que por favor sigan participando. En segundo asunto, que aquí junto al cañón va a haber una hojita de registro para aquellos medios o personas interesadas en los cursos que ya se comprometió la Secretaría de Protección Civil. Y entonces, si están interesados en participar en los cursos, son tan amables de dejarnos sus datos en una hoja. Y tercero, y para finalizar, simplemente agradecer a la UMAC el espacio para esta mesa de discusión. Sabíamos que era difícil por la organización, por el espacio y las dificultades que tiene, pero muchísimas gracias a la UMAC y a Radio Televisión de Veracruz por también estar comprometidos con la difusión de estas situaciones. La meteorología es una ciencia, respetémosla y querámosla, por favor. Que tengan buena tarde.